Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo estamos? Excelentemente bien, pero creo que usted tiene gripa o es distorsión del audio. Estoy con un poquito de molestia en la garganta, Lick. Sí, se escucha, se escucha. Deseo que se mejore pronto. Bueno, vamos a iniciar. Los demás espero que estén bien. ¿Cómo está usted, Abigail? Bien, profa, bien. Aquí andamos. Me parece excelente. Elisa. Buenos días, profesora. Bien, aquí bregando en el día a día. Sí, es cierto, es cierto. Ya se está elevando más la temperatura y eso es bueno. Sí, pero es un calor del demonio. ¿Sí? Ay, sí. O no sé si es la chochopausia. No, sí, está muy fuerte el sol, Lick, ¿eh? Está muy fuerte el sol y quema bastante. Sí, pero también si se acercan a la sombra, también hace frío, o sea, y esos cambios de temperatura es lo que nos hace mal. Sí, definitivo. Bueno, vamos a ver. Chicos, uno de los puntos que tenemos que analizar es toda la ley de notariado. Ya lo estamos haciendo. De hecho, vimos cuáles son los principios de la ley, ¿cierto? Ya salió la nueva ley, ¿no? Con cosas completamente diferentes. Bueno, ya la aprobaron. Todavía no sale. Todavía no sale, todavía no, Pero no se ya la publica. aprobaron. Ajá, todavía no sale en el periódico oficial, pero ya la aprobaron, ¿no? No sé Sí, si ya sí, vaya sí, a sí, salir en sí. este año. De hecho, es lo que quiero bajar ahorita porque no tarda en publicarse. Sí, sí, ya la aprobaron, es porque ya la tienen casi. Ok. La penúltima o la última fue el día 31 de diciembre del 2012, ¿cierto? Yo tengo una del 2000, del 27 de julio del 2018, ¿no? Ajá, la del 18, exactamente. Y la que Barbosa está presentando. O sea, debe de salir en estos días, ¿no? Es correcto. Que los cambios que están haciendo son que el sello ya va a ser metálico, que va a haber un reglamento, que ya no va a ser vitalicia, que no se pueden heredar, que tiene que pasar el examen de oposición y ver si son aptos o no son aptos. Aunque eso ya estaba, o sea, hay algunos que sí. O sea, aquí Para todavía una actualización y certificación permanente, ¿no? Supuestamente, y les voy a leer lo que manifiesta la Jornada de Oriente. Con el fin de dar certidumbre a la fe pública, el gobernador reiteró que presentará una iniciativa de reforma a la ley de notariado del Estado de Puebla. Esto devino de algunas notarías que de plano cerraron. Pues yo no quiero utilizar malos términos, pero sí por algunas circunstancias les cancelaron la patente. Dice que revocaron 29, bueno, decía que revocaron 29 patentes. Sí, es correcto, es correcto. Es correcto. Y hay algunas que todavía están por saber si cierran definitivamente, han promovido amparos, pero todavía no es seguro, pues.
Dice que revocaron 29, pero solamente recuperaron 24. La notaría 24 también está en litigio de que la vayan a cerrar, ¿eh? Es de un familiar de Moreno Valle. Se la Sí, regalaron. claro. Sí, claro, claro, claro. Y según él, resalta que es necesario corregir algunas conductas y prácticas fuera de la ley, pero es importante las reformas que se están dando, para bien o para mal. Sí, además de que decía que va a haber unos requisitos para competir por el cargo. Pero esos requisitos sí existían. Ajá, bueno, yo lo que leí decía que necesitaba ser vecino del estado, que tenía que tener una residencia no menor de 3 años que sean seguidos, porque antes eran 5. Comprobar que durante 12 meses ha realizado práctica notarial ininterrumpida, porque antes decía que era una exigencia demostrar que al menos 4 horas diarias. Sí, es cierto. Y eso de que se están sometiendo a un proceso de actualización y certificación permanente, pues sí lo tenían realmente. O sea, en realidad siempre ha existido. Sí, claro, por supuesto, Oiga, pero por aquí lo supuesto. importante es que no vayan a ser vitalicias ya, ¿no? Que si llegan a fallecer, el notario pues ya se la quiten y se la den a alguien más, no se la dejen a la familia, ¿no? O sea, vaya, esto es una práctica bastante común, pero ¿quién otorga las notarías para comenzar? Pues en este caso el gobernador, ¿no? Es el que las otorga, ¿no? Exactamente. Si bien es cierto, revocó 29 patentes entregadas durante la administración de Moreno Rosas. De Moreno Valle. Supuestamente detecta irregularidades, es cierto, pero todavía no se publica. Por lo tanto, tenemos que seguir con lo anterior, pero vamos a pronto a ver las diferencias que existen entre una y otra. Por lo pronto seguiremos con la del 18. La última reforma que fue el 9 de marzo del 2018, efectivamente. Ahora, en cuanto a... El 17 de julio del 2018, Ajá, dice, se reforman en el acápite y la fracción 1 del 177 se adiciona en un último párrafo al artículo 177 y se deroga la fracción 17 del artículo 8, todos de la ley del notariado del pueblo. sí. Sí, no, estaba yo viendo otra ley que necesito que también veamos, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que la última reforma fue el 9 de marzo del 2018. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, porque tiene relación con el notario. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué tiene relación con el notario esta ley? Esta ley, porque tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Y el Sí, notario. pero ¿en qué sentido? Como para que vean que todo sea legal. Ajá. Para que vean que todo sea legal.
¿Qué pasaría si yo compro una casa de 10 millones de pesos? ¿Cómo se enteraría el SAT? Pues por medio del notario, el notario tiene que informar. Exactamente, por medio del notario. Por eso es que tiene relación esta ley que les acabo de comentar con el notario. Pero ahora no me permite bajar la ley. Estamos igual por internet, quiero bajar, no me deja. Bueno, una de las notarías que se cancela, por ejemplo, también sale a través de el periódico oficial. Por ejemplo, les comparto esta. No sé si lo pueden visualizar en pantalla. Acuerdo del consejero jurídico, quien en representación legal del Ejecutivo del Estado cancela la patente de notario titular de la Notaría Pública 35 del Distrito Judicial de Puebla, otorgada al ciudadano Ernesto Zambrano Ramos, en términos de los artículos 57, 58 en relación con el artículo 148 de la Ley del Notariado de Puebla, declarando vacante la Notaría Pública 35 del Distrito Judicial de Puebla. ¿Ok? Esto fue el año pasado en octubre. Pero ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser notario. ¿Es lo del artículo 31? Así es. Vamos a ver ahorita. Artículo 31. Voy a abrir la ley. Y nos vamos al artículo 31. Ok, ¿cuáles son los requisitos? ¿Ya tienen la ley, jóvenes? La subí ya para que la bajen. Ya mis. Ok. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el despacho del notario o donde va a funcionar el notario? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el despacho del notario? Número 1, tener acceso a la vía pública. Está en el artículo 7 o en el artículo 7. Número 1, tener acceso a la vía pública. Número 2, en la entrada habrá un rótulo con el nombre y apellido del notario y el número de la notaría, forzosamente. Eso no cambia y seguirá. Número 3, indicación de los días y horas en que ejercerá sus funciones. No hay, por obvias razones, no puede dejar de funcionar, siempre va a estar lo más apegado a los horarios que tenemos, ¿correcto? Perdón, ¿de qué artículo estamos viendo? Busca el despacho del notario. ¿Qué, perdón? Despacho del notario. Ah, ok. En los primeros artículos.
¿Sí lo encontró? Artículos 6, 7 u 8. Ajá. ¿Sí, ya lo encontró? El artículo 6 dice, el notario actúa también como auxiliar de la administración. No. La siguiente. El 7 dice, el ejercicio de la función notarial se desarrolla bajo los siguientes principios y valores: seguridad, certeza, estabilidad, confiabilidad, rogación, imparcialidad, transparencia, honestidad, secrecía, profesionalismo, independencia, autenticidad, obligatoriedad del servicio, mediación, inmovilidad, responsabilidad personal y objetiva del número limitado, eficacia jurídica del instrumento notarial, tanto en su forma como en el fondo, orden público, notoriedad, unidad del acto formal y matricidad de protocolo. Y luego el 8 dice que los notarios deberán, la fracción 1 dice cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Puebla y soberano, el Estado Libre y Soberano de Puebla, y las leyes que de ella emanen. Son 18 fracciones. ¿En qué artículo está usted? En el 8. En el 8º. El 8º que dice los notarios deberán cumplir con la Constitución. Sí. Ok. Y, ok. Déjeme ver en qué artículo se encuentra de este que usted acaba de leer, pero vamos a referirnos entonces a la función pública notarial. Todos estos principios ya los vimos, ¿se acuerdan? En las primeras clases. Así como también en el artículo 9, también hay un artículo que es digno de mencionar. El artículo 9 que menciona que Dice, además de lo establecido en el artículo anterior, los notarios estarán obligados a respetar los siguientes derechos de los solicitantes: sí, sí. ser atendidos con profesionalismo. Fracción segunda, ser informados de los estímulos fiscales y facilidades administrativas aplicables al trámite solicitado. Hasta ahí, por Fracción ejemplo, tercera, hasta ahí. Gracias, Miguel Ángel. Por ejemplo, ¿cuáles son los estímulos fiscales? Si uno va a generar un acto jurídico, ¿cuáles son los que sean exentos de algunos impuestos? Por ejemplo, el de donación. El de donación está exento de impuestos en algunas cuestiones, ¿correcto? Por eso el notario debe de informar. Obvio es que hay ventajas y desventajas. ¿Qué acto jurídico me conviene? ¿Una compraventa o una donación entre parientes? ¿Correcto? ¿Y cómo voy a justificar? Otra de las justificantes para poder no pagar impuestos o ser una exención al impuesto es que sea casa habitación lo que se va a donar. Ese sería un estímulo fiscal, ¿correcto? Obvio, tenemos que informar como abogados qué es lo que mejor le conviene a la persona, si una compraventa o si una donación. En este caso, ¿cuál sería para ustedes la recomendación? ¿Una donación o una compraventa? Una donación. ¿Por qué? ¿Por el estímulo fiscal? Por el estímulo fiscal que te pueden dar y puedes pagar menos impuestos o no puedes pagar impuestos tú, ¿no?
Ok, correcto. Sin embargo, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, la donación es revocable. La compraventa puede ser nula, pero es difícil que sea nula. Una ventaja para quien está deshaciéndose de ese bien, sobre todo entre familiares, yo no recomendaría la donación. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, porque puede cambiar de parecer y ¿sabes qué? Pues ya no te la dono, ¿no? Ya se la doy a otra persona, ¿no? Mientras tú ya la pagaste. No va por ahí, no va por ahí. No es ya no te la dono, es que ya la doné. Y si yo la voy a donar, es cierto, una de las Pero, ventajas es que pago menos impuestos, ciertos impuestos. Pero también la donación es revocable. ¿Qué significa que sea revocable? pues que se, ¿Alguna idea, Abigail? Estoy pensando. de que Ok. puedes anular esa revocación. Hay que, Anulado. sí, para poderlo explicar de manera muy sencilla, sí, pero recuerden que nosotros como abogados tenemos que precisar los términos. Una revocación no es una nulidad. Una nulidad es porque el acto jurídico no contenga los elementos quizá de existencia o de validez. Y si no tiene los elementos de existencia y de validez, entonces estamos hablando de una nulidad. Pero en cambio, en una donación no estamos hablando, sí también se puede anular como si fuera un acto jurídico, pero tiene la ventaja de revocar, de revocación. No es lo mismo la nulidad que la revocación. Profa, ¿y también las herencias pagan impuestos? Buena pregunta, buena pregunta. Las herencias sí pagan impuestos, pero te mentiría si te digo que, la comparación entre una compraventa y las donaciones, pero de que pagan impuestos, sí pagan impuestos porque están adquiriendo bienes inmuebles. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Ok, correcto. Entonces, ¿en qué estábamos? Que es nulidad irrevocable. Exacto. Sí, ¿qué es la revocación? Que le puede quitar la donación, ¿no? Se puede decir así. Se puede Sí, arrepentir. tienes razón. El término que utilizaste es mucho más apropiado que una nulidad. Te puedo quitar, puedo arrepentirme y puedo hacer que todas las cosas vuelvan al inicio. Obvio es que no es nada más porque yo quiera, sino hay determinadas circunstancias para poder realizar la revocación. ¿Cuáles son esas procedencias para revocar? Una de ellas es la La ingratitud. ingratitud, ande. ¿Cuál otro? No se vale, ya me la ganó. ¿Cuál otro?
También podría ser si comete algún delito en contra del donatario, contra la persona. Fíjate que cuando comete eso significa que es ingratitud, Abigail. Ahí es donde tú justificas la ingratitud. Es que cometiste un delito en mi contra o cometiste en contra de alguien mucho más cercano, porque recuerden que la donación, para que pueda ser exenta de algunos impuestos, debe de ser entre parientes, cercanos, directos, en este caso, padres y descendientes. Descendientes, ¿sí me explico? Sí. Ok, ya tenemos entonces qué cosa es la nulidad y la revocabilidad. ¿Alguna otra causa por las cuales se revoca? Otro de ellos que podría también provocar la revocación es cuando dentro de los... Ah, bueno, y tiene un plazo, ¿eh? Tiene un plazo para poder presentar la revocación. Y tenemos 5 años. O si entre esos 5 años sobreviene un hijo a la persona que te donó, también se puede revocar. Ahora, siempre y cuando esa persona que te está donando, si tiene más bienes, adelante, pero si se deshace de ellos, sí puede provocar la revocación, ¿correcto? Ahora, más adelante. El tercero, ahora sí, Miguel Ángel, por favor. O Abigail o quien esté siguiendo la lectura. La institución notarial es una organización jurídica de carácter permanente, creada, dirigida y supervisada por el Estado, integrada por notarios para dar a los actos y hechos jurídicos, así como a los documentos que expide el notario, seguridad, certeza, estabilidad, legalidad y eficacia, asegurando la conservación, fuerzas probatoria y ejecutoria de los mismos. Ok, correcto. Ahora, aquí ya estamos entrando a que existe un consejo de notarios. ¿Qué hace ese consejo de notarios? Aparte de que debe de expedir, como lo dice el artículo 10º, un código de ética que sirva de guía a la acción moral, a la acción ética profesional y al compromiso del notariado, de servir a la sociedad con lealtad y diligencia, bajo los principios que rigen su actuación. Aquí yo me pregunto, porque les comento, no hay una entidad en donde podamos nosotros quejarnos tanto del costo que tienen los notarios, porque no hay arancel, como del trato que puedan llegar a tener, ¿correcto? Entonces, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me dicen que en 3 meses, pero concediendo de holgura un mes más para que me entreguen mi acto jurídico y no lo hacen? ¿A dónde me quejo? ¿Qué tengo que hacer? El Consejo de Notarios no es para eso. ¿Qué hace el Consejo de Notarios además de expedir un código de ética? ¿Ok?
Ahora, esta ley, nosotros ya vimos qué cosa es la fe pública, también vimos lo que es la función notarial, dos cosas muy distintas, fe pública y la función notarial. Si nosotros encontramos algún material que hable acerca de la fe pública, lo vamos a encontrar, porque la fe pública no nada más la podemos ocupar para asignársela al notario, sino también para asignársela a otros funcionarios más. Por ejemplo, ¿a quién? ¿A quién más? ¿Quién más puede tener fe pública? ¿Un juez? Excelente participación. Sin embargo, fíjense, para sorpresa de nosotros que estamos en el campo de litigio, en el campo de batalla, el juez no tiene fe pública. Ah, bueno, a ver, ¿a qué tipo de juez te refieres, Abigail? ¿Podría ser un juez de paz? No tiene fe pública. ¿Podría ser un ministerio público? Ministerio Público tiene fe pública. ¿Para qué hechos? Los únicos que tienen fe pública, y tendríamos que verificar si efectivamente el Ministerio Público tiene fe pública, porque el Ministerio Público lo que va a hacer es tratar de justificar o tratar de buscar pruebas para poderte imputar los hechos probables como consecuencia de un delito. Pero entonces, si tiene fe pública, ya no serviría de nada el defensor, ¿cierto? Eso sí, pero como mediador. Como mediador. A ver, los únicos que tienen fe pública, aparte del notario, dentro de un juzgado, llamémosle en el juzgado, bien podríamos decir que debe de ser el juez. Por eso le comentaba yo a Abigail, ¿qué tipo de juez? Porque si ella me hubiera dicho, bueno, el juez del registro civil, sí, él sí tiene fe pública. Y al único acto a que él se dedica es, entre otras cuestiones, por supuesto, es a todas las actas del registro civil y que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, el acta de matrimonio. En el acta de matrimonio, para que se lleve a cabo o la celebración del acto de matrimonio, tiene que estar el juez. El juez es el único que tiene fe pública en ese apartado. Pero, por ejemplo, hablemos del juez de lo familiar, el juez que tiene jurisdicción para poder dictar sentencias. Llámesele juez civil, llámesele juez familiar, mercantil, etcétera, etcétera. Ellos no tienen fe pública. Quien la tiene es el secretario de acuerdo. Otro personaje que también en el juzgado tiene fe pública es el diligenciario, ¿cierto o no, jóvenes? Oiga, una preguntota. Dígame. Viste que el juez de registro civil, ¿no? Mi duda sería esta. Perdón. Si llega una pareja a celebrar un acto matrimonial con el juez y el juez se percata de que uno de ellos es incapaz, tiene alguna enfermedad, en este caso, ¿qué es lo que el juez sí lleva a cabo el acto matrimonial porque fue inducida por la otra persona? ¿O qué es lo que el juez ahí? Ahí no le... Pues no a sé. ver, otra vez. Una persona que tiene discapacidad mental. Sí, exactamente. Ok. Cuando uno celebra el matrimonio, automáticamente tiene que dirigirse a cada uno de los contrayentes. Para que pueda imprimir la fe notarial, por supuesto que, perdón, la fe pública, por supuesto que tiene que saber si está en perfectas condiciones ambas partes. De hecho, les piden, entre otros requisitos,
exámenes de laboratorio, ¿cierto? Pero esos exámenes, hasta donde tengo entendido, es única y exclusivamente para que no haya incompatibilidad en cuanto a, de manera biológica, ¿correcto? Ahora, Así es. una persona que está privada de sus facultades mentales, solamente que de veras sea imperceptible al juez, podría llevarse a cabo. Y estamos hablando de una persona incapaz mental, ¿sí me explico? Privada de inteligencia por locura, drogadicción, etcétera, etcétera. Pero una persona que también es incapaz y que lo vamos a encontrar en el artículo 42 del Código Civil, ahí maneja 7 fracciones, entre ellas el menor de edad. El menor de edad, obvio es que si uno le presenta al juez las identificaciones y estas manifiestan o arrojan que son mayores de edad, no hay ningún problema. Pero en el caso de que una de las partes aduzca que fue falsa una identificación y que es menor de edad, sea la chica o sea el chico, adolece de una de los elementos de existencia o de validez. De existencia, ¿por qué? Hay consentimiento, sí, hay objetos, sí, hay solemnidad también. Entonces nos vamos a los elementos de validez, entre ellos la capacidad. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años y si esa persona tiene menos de 18 años, entonces ese acto jurídico que sí existe, pero que está viciado, adolece de invalidez. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, Pero si tú me preguntas, ¿se puede casar? Sí. Pueden de una u otra manera, llamémosle, engañar al notario, al juez del registro civil. Pues sí, porque puede ser imperceptible esa deficiencia por locura. Bueno, yo creo que la locura no podría pasar, pero sí. Por ejemplo, sí puede pasar desapercibida un enfermo esquizofrénico, porque tiene periodos como de lucidez y periodos de agresividad o de... Ay, exactamente. Fuera de sí. Exacto, y ahí nos está compartiendo alguien que está en el área y que yo ahí desconozco, pero que ya con la aportación de ella efectivamente se puede pasar ese hecho. Ahora bien, yo le pregunto a ella, necesariamente ustedes como doctos en la materia deben de tener un historial clínico y deben de tener un dictamen. ¿Cierto? Sí, claro, tiene que tener un historial definitivamente para poderlo determinar. Y tiene que tener un historial de qué medicamentos está tomando, porque esta persona forzosamente tiene que tomar medicamentos. Otra de las cosas que puede pasar por desapercibida podría ser un retraso mental leve. El retraso mental se divide en 4 y el retraso mental leve, las personas son casi normales, o sea, son entrenables para la vida y podría pasar desapercibido. Fíjense, una frase o palabra que dijo, pueden ser entrenables para la vida, ¿correcto? Ahora, siempre un abogado, siempre, para poder combatir todos estos tipos de detalles, tendrá que hacerse apoyar por el experto en la materia. Por ejemplo, nosotros para poder anular cualquier acto jurídico, dependiendo de la materia que sea, vamos a necesitar a una persona docta en la materia. Ejemplo, materia familiar. Mi cliente me dice que estando casado, pues reconoció al niño que por lógica y por estar casado, pues creía de él.
Sin embargo, hay evidencias que acreditan que no es hijo de él. Y entonces lo que tengo que hacer es el desconocimiento de la paternidad, ¿correcto? El detonante en el caso en el que al que me refiero es el muchacho sufre un accidente, necesita de sangre, llaman a los padres y ahí se dan cuenta que el papá no es el papá. Entonces, ese detonante hace que él de manera furiosa quiera el desconocimiento de la paternidad, aunque yo siempre he dicho que el muchacho pues no tiene ninguna culpa, ¿cierto? Pero quiere el desconocimiento y a lo que voy. ¿Con quién tuve que apoyarme? Me tuve que apoyar por un laboratorio especialista en genética para que me pudiera, y de reconocido nombre, para que ese examen de manera imparcial se pudiera llevar a cabo, ¿correcto? También tendría que demostrar el engaño por parte de la mamá, ¿no? No, porque yo les estoy comentando que el detonante fue ese. El detonante es, el muchacho necesitaba sangre. Y el engaño está a la vista, ¿no? Exactamente. Pero la sorpresa está a la vista. La señora puede alegar que él sabía que no era su hijo. No Tendría porque... ¿Perdón? Digo que tendría que comprobarlo ella, pues, porque están solicitando algo y él va como padre, pues tiene el mismo tipo de sangre y va a ayudar a donar sangre y se da cuenta de que no, pues aquí dice que él no sabía nada. Sí, así es, o sea, puede aducir que él tenía conocimiento de que el muchacho no era de él, pero el detonante fue ese, el detonante fue, pues me acabo de enterar, y es una evidencia clara y contundente. Me acabo de enterar que no soy el papá de este muchacho. Y aunque ella aduzca, y porque se puede defender, aduciendo que él tenía conocimiento, con ese detonante para la ley, que es una evidencia, ella tendría que demostrar, él ya lo sabía. ¿Cómo lo demostraría ella? Porque la carga de la prueba entonces la tendría ella. Tendría que haber cartas, tendría que haber mensajes telefónicos, tendría que ver en donde él esté aceptando que no es su hijo y que lo acepta. ¿Me explico? Exactamente, o con testigos que para que la apoyen su dicho, ¿no? Sí, y miren, ese tipo de asuntos, o mejor dicho, todos nuestros asuntos son distintos, todos tienen su particular característica y las leyes no pueden ser cuadradas, las leyes no pueden ser exactas. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes, la realidad social, en este caso, contra la realidad normativa o legislativa, versus realidad también biológica. Entonces, son tres teorías muy distintas que hoy en día, a partir del 2011, se han venido reconfigurando. ¿Ok? Bueno, chicos, son 10:09 para la hora. Los dejo para que puedan tomar un café o algo por el estilo. Nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir viendo nuestra ley para que podamos comentar poco a poco. ¿Ok? Ok, gracias. La otra ley que vamos a ver es la ley antilavado, pero eso la próxima clase. Muchísimas. ¿Perdón? La ley antilavado. Ah, ok, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, jóvenes, y muy buen día. Gracias, dentro de 15. Gracias. ¿Dentro de 15? ¿Por qué dentro de 15? Porque dice la misa Elisa que este fin de semana no hay clase. Oh, ya. Ok. Sale, chicos. Gracias. Luego.